Conjunta de las radios que piensan. Son las 8:34, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 15 de marzo del año 2023. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación y saludamos en la conducción de este espacio a Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Saludamos a nuestros panelistas también, Francis Espinosa desde Antofagasta. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenida. Muy buenos días, Patricio, Montserrat, José, un placer de estar con ustedes nuevamente comentando política desde Antofagasta. Y saludamos también a José Toro, secretario general del PPD. Bienvenido, José. Hola, Patricio, hola, Montserrat, hola, Francia, un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, pues igual para nosotros. Yo quiero partir con el tema que hablaba Patricio con el diputado Leo Soto hace algunos minutitos, respecto de la situación de Carabineros a propósito de este emplazamiento que hace el general Yáñez hace un par de días, las repercusiones que eso ha tenido. Ayer vimos en el Congreso varias reacciones a eso, por este llamado, entre comillas, lo voy a poner, llamado de atención de la ministra Toá al general Yáñez, que, como decía Patricio, y ahí lo comparto, lo que hizo la ministra finalmente fue hacer valer la institucionalidad, que es lo que corresponde, y finalmente lo que planteó la ministra después de la reunión, al igual que el general, era que la conversación se había dado en buenos términos y que se había dado en el tono que correspondía. Ahora, las reacciones que esto ha generado a mí me han llamado harto la atención, ¿no?, por parte de diputados, y quiero partir ahí con José, porque lo que más me llamó la atención ayer fue un punto de prensa que hizo el PPD en el Congreso, donde, si bien no criticaron a la ministra Toá, cosa que sí hicieron desde la oposición, respaldaron al general Yáñez, lo que si uno lo lee entre líneas, podría colegir que hay una crítica implícita al desempeño del gobierno y a este llamado al general Yáñez. Ahí, José, te quiero preguntar cómo ves esto, porque claro, las declaraciones fueron emitidas por Jaime Araya, que es un diputado que no milita formalmente en el partido, pero estaba acompañado por varios otros que sí lo hacen. ¿Cuál es tu apreciación respecto de este tema y la posición del partido? Porque no queda muy claro después de este punto de prensa, porque además la ministra del Interior es del Partido por la Democracia. Vamos a entrar al tiro en detalle, pero a ver, yo entiendo que lo que hace ayer la bancada es presentar un acuerdo de resolución a la Cámara de Diputados para efectos de generar un bono por profesión de riesgo contra Carabineros y respaldar desde ahí la función que realiza Carabineros. Lo que no hace la bancada es desconocer lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho la ministra del Interior. Nosotros en particular creemos que las opiniones del general Yáñez, si bien yo puedo compartir el fondo que se realiza desde un momento de dolor y de extrema complejidad, pero uno tiene que entender que en la institucionalidad hoy día existente, nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no son deliberativas y por lo tanto no corresponden este tipo de acciones o de presiones públicas a las autoridades civiles, sobre todo porque da señales muy negativas. Yo creo que la ministra Toá hizo lo que tenía que hacer, llamar al general director y pedirle explicaciones por estos dichos que finalmente yo lo entiendo desde lo que tiene que hacer el general, calmar su frente interno ante esta situación y no otra cosa. Porque entiendo la complejidad cuando las instituciones, por supuesto, pierden a alguien de sus filas de la manera en que esto ocurrió. Pero me parece que ahí el actuar tiene que ser más institucional, respetar la institucionalidad sin ningún lugar a duda. Francis. Sí, rápidamente, bueno, primero solidarizar con el dolor de la familia por la pérdida del carabinero, y rápidamente voy, digamos, ese de la perspectiva humana, y rápidamente voy al análisis, digamos, institucional de Carabineros. O sea, ¿qué ha significado en definitiva la institución y por qué la institución ha estado en crisis, independiente, digamos, o tal vez dependiente de
la situación que estamos viviendo. Un poco el estallido da la sensación de esta lectura marxista de que Carabineros constituye el aparato represor del Estado. Entonces, frente a eso, la visión, por lo menos, más o menos post-estallido, sigue siendo relativamente negativa y ellos constituyen un poder institucionalizado importante. Eso es lo primero. En segundo lugar, esta discusión, esta eterna discusión digamos, de la obediencia civil de una institución como Carabineros, que tampoco en términos, digamos, de la normativa está tan clara, y sí, digamos, se proponen proyectos de ley, incluso en el nuevo proceso constituyente, para, en definitiva, dónde debiera estar instalada la institución para entender esta obediencia civil o obediencia al poder civil. Eso me parece bien significativo. Con respecto al primer punto, por ejemplo, hay una sensación ciudadana de que esta visión de aparato represor pareciera ser que ha ido cambiando. Incluso han ido subiendo en términos de valoración en la ciudadanía. Entonces, eso, digamos, yo creo que ha sido un trabajo bastante significativo de la institución de Carabineros, pero también de algunas otras autoridades políticas que han ido señalando que efectivamente en temas de seguridad, de delincuencia, de narcotráfico, realmente se requiere un poder no tan disuasivo de Carabineros, sino más bien un poder más proactivo. Entonces, eso, digamos, es importante. Ahora, pudiésemos discutir o no, digamos, el contexto emocional en el cual, digamos, está la familia y en la cual, digamos, la ministra llama, en este caso a terreno, al general de Carabineros. Pudiésemos discutir, digamos, que a lo mejor no es el contexto en la cual a lo mejor era necesario hacer digamos, la reunión, o hacerla tan pública tal vez, hacer la reunión con Carabineros en un llamado de atención, pero sí, digamos, un poco el proceso de recordar a la institucionalidad que se debe mantener, digamos, una acción y un discurso en términos a una obediencia al poder civil, es decir, al Ejecutivo. Entonces, frente a eso, yo creo que estamos en una complejidad de análisis de variables políticas que finalmente dan cuenta, diría yo, de lo apropiado, lo inapropiado, o más bien el contexto, diría yo, que a lo mejor no fue el mejor. Ahora, lo que en el fondo señala la familia, que yo en ese sentido comparto, que pareciera ser que el Ejecutivo, a través de mensajes solamente, se ha comunicado con ellos. El presidente rápidamente plantea un viaje a Colchane, digamos, era la oportunidad de estar presente con la familia. Entonces, lo que un poco a lo mejor la institucionalidad requiere es un mayor apoyo emocional en este momento y, por supuesto, digamos, la discusión de si es el momento para haber hecho el llamado o no. Por supuesto, la derecha lo aprovecha y hace toda una crítica profunda a que no es el momento adecuado para el llamado de atención, pero habría que entender que efectivamente la institucionalidad funciona de esa manera. Entonces, yo, digamos, pongo en discusión el tema de cuándo cuándo hay que tener, en el fondo, olfato político para hacer las cosas que hay que hacer y para decir las cosas que hay que decir. Tengo la impresión de que a lo mejor el general de Carabineros tampoco, digamos, pudo leer este contexto político, no tendría por qué haberlo leído también, pero sí, en este caso, la ministra, en términos de ¿es el momento apropiado para llamar la atención o no? Sí, bueno, aquí se mezcla, Montserrat, José, Francis, el análisis político con cuestiones que tienen que ver más con el funcionamiento de las instituciones. Y bueno, obviamente a la hora de las interpretaciones estas son libres y luego son difíciles de justificar, pero podría haber, lo digo muy hipotéticamente, algo en la subjetividad del general Yáñez según lo cual él piense que se puede dar estos gustitos, ¿no? Y para que no parezca arbitrario lo que voy a decir, voy a recordar lo siguiente. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que es un funcionario público, que por lo tanto todos los que hemos sido o somos funcionarios públicos sabemos que tenemos una responsabilidad especial en el cumplimiento de la ley, ha sido citado a declarar 5 veces en la investigación judicial que está realizando el Ministerio Público por los crímenes cometidos durante el estallido social y
una investigación por eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros, en las cuales se está investigando hipotéticamente una responsabilidad del alto mando, ¿no? En el sentido de haber dado las orientaciones generales para que esto ocurriera. 5 veces citado a declarar y no ha concurrido ninguna, ¿no? Con distintas excusas. Con distintas excusas. Bueno, esto, de lo cual ya nadie habla, porque yo vuelvo a insistir en este punto, aunque parezca odioso ahora, como que ya nadie puede hablar de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, dan cuenta de una alta autoridad del Estado que parece ser que entiende que se puede permitir esquivar una diligencia judicial ordenada además por una institución de otro poder del Estado. Entonces ahí quería más bien devolverles la palabra para preguntarles respecto a esto, ¿no? Porque igual creo que parte del problema más estructural de Carabineros, aunque se hacen intentos como el de la ministra Tobada del día de ayer, es esta percepción de que pueden pasar por encima de la sujeción al poder civil, ¿no? Y por encima de la sujeción a las instituciones. O sea, a mí me da la impresión que una persona que no concurre 5 veces a declarar tiene una evidente intención de no contribuir con la acción de la justicia, ¿no? Bueno, a ese respecto, ¿cuál es la consideración que ustedes harían, José? Y yo además agregaría otro dato, ¿no? Que la reunión que tuvieron estos generales con Valdivia en la situación mencionada por lo que pasó con la diputada Maite Orsini, que ellos terminan haciendo como una visita de conocer el lugar donde funciona Carabineros. Yo creo que esto de verdad está siendo utilizado por el general en términos de controlar su frente interno. Me imagino que debe generar mucha molestia de la tropa, porque finalmente cuando el carabinero, cuando los suboficiales cometen un error, pareciera ser, o cuando los mandos medio o bajos cometen un error, la fuerza de la ley cae rápidamente y administrativamente. Y entonces cuando ocurren en el alto mando pareciera que no pasa nada. Entonces creo que tiene que ver con una decisión más interna, hacer este llamado a la institucionalidad de muy mala manera, ¿no? Porque no, a mí me parece completamente extraño que después de 5 veces a declarar no haya podido ir a declarar para colaborar con la investigación. Yo entiendo que hace esto dentro de un momento de dolor de la institucionalidad, dentro de una situación compleja, pero creo que la está aprovechando. Y eso es muy malo para la institucionalidad de nuestro país. Uno debería mantener este carácter no deliberativo, ocupar los canales que existen, los canales formales, porque eso también finalmente, este constante enfrentamiento entre Carabineros, el poder civil, va también desprestigiando las instituciones, ¿no? Sí, quiero volver a algo que decía Francis respecto del provecho político, porque, claro, hay hartas cosas que pueden ser ciertas. Por un lado, Carabineros efectivamente ha sufrido los embates del aumento de los delitos, sobre todo los delitos más violentos. Hay una cifra que viene hoy día, creo que en la tercera, casi 900 carabineros heridos en los últimos 3 meses. Es evidente que Carabineros requiere más recursos, requiere mayor preparación, una serie de cuestiones que son necesarias y son urgentes para la institución. Ahora, afirmar que este gobierno, por declaraciones en el pasado de algunos integrantes de esta administración, no respalda a Carabineros y que es una idea que se instala, lo decía Patricio más temprano, ya hasta cuestiones más burdas, ¿no? Pero de plantear que el gobierno avala la delincuencia, que es una suerte como de instalación que se da a través de comentarios de algunos parlamentarios, de redes sociales, en algunos medios de comunicación. Es cosa de ver también ayer la portada de un medio vespertino. Se instala esta idea, ¿no?, de que el gobierno no respalda a Carabineros. Cuando lo que uno ve, observa por parte de las autoridades, que no son precisamente los que están a cargo de la seguridad pública, no son del Frente Amplio, es todo lo contrario, ¿no? Es un respaldo irrestricto a Carabineros. Y ahí te quiero preguntar, Francis, porque ayer llamó la atención, bueno, esta performance que hizo la alcaldesa Matei, que va a La Moneda y da todas estas declaraciones, y unos minutos después el alcalde Carter, también presidenciable, al igual que la alcaldesa Matei,
se pronuncia en un tono bien similar, dice que las políticas de seguridad del gobierno son inútiles, cuando los hechos contrastan mucho con esos dichos. Estamos hablando de hechos, ¿no? Ahí ¿cómo lo ves? Porque efectivamente es un tema que se toma la agenda constantemente y que es utilizado políticamente por sectores de distinto color político. Hasta la diputada Pamela Giles ahí ha entrado en ese baile, para atacar al gobierno y para instalar una idea de que esta administración no respalda a Carabineros, que tiene una suerte de desdén por la institución. ¿Cuál es tu mirada al respecto y qué es lo que puede hacer el gobierno? Porque quizás ahí hay un desafío para quienes comunican, ¿no?, las cosas que ha hecho el gobierno, que son hartas en materia de seguridad pública. Sí, yo quisiera señalar, digamos, complementando lo que usted dice, Montserrat, que también, de acuerdo a los dichos, el general queda la sensación que no solamente es el Ejecutivo, sino también, digamos, el Parlamento, el cual no respaldaría, en este caso, o no entregaría mayores herramientas para generar una proactividad en el enfrentamiento de los temas de delincuencia y de seguridad, o sea, digamos, no solamente el gobierno. Ahora, la otra discusión que también, digamos, que ya la sostenía José era, bueno, ¿quién manda a quién? O sea, en el fondo, ¿de qué manera hay instalada en la institucionalidad de Carabineros, apuntado a ciertas leyes de amarre, la idea que en general, digamos, tienen la capacidad de tener una visión díscola de la autoridad, en este caso, que sería el Ejecutivo, y el Parlamento también, pero el Ejecutivo sobre todo. Entonces, frente a eso, digamos, no habría una obediencia civil, vuelvo a usar la expresión de Thoreau, ¿no?, de David Thoreau, con el Ejecutivo. Entonces, eso sí, efectivamente, es una discusión preocupante. Ahora, respondiendo a su pregunta con respecto al aprovechamiento, sí, efectivamente, se han ido instalando, uno también lo escucha, entiende el dolor de la esposa del carabinero asesinado, digamos, también plantea eso, que se le dan más herramientas a los delincuentes que a Carabineros. Se plantea desde Carabineros que Carabineros tiene miedo, digamos, ya de sacar el arma. Entonces hay toda una serie de discursos que se van y que van generando una narrativa y que yo diría que, digamos, generan una narrativa que no solamente impacta al gobierno, sino que impacta un clima de percepción y miedo que tiene la gente frente a los temas de delincuencia, seguridad, etcétera. Entonces, bueno, este aprovechamiento político es fundamental, porque en el fondo, si uno analiza internacionalmente, todas las campañas políticas populistas generalmente tienen, digamos, de titular el tema de la seguridad. O sea, la seguridad es algo que no, digamos, en la receta no debiera estar no presente, digamos, está siempre presente como Francis, y los migrantes, pues, y además en este caso, como el asesino es un venezolano, se mezclan. Sí, exactamente, y estas relaciones causales, digamos, que incluso hace la prensa, estas relaciones causales de, digamos, delincuencia, migración. Entonces, es cierto que por lo menos acá en la región de Antofagasta hemos visto un aumento de, digamos, modos de delincuencia que antes no veíamos, como los sicariatos. O sea, eso uno lo reconoce, pero no necesariamente estos, digamos, estos titulares, digamos, de una visión más populista, solamente empañan a un gobierno, sino que también empañan y a un gobierno que en definitiva venía, digamos, con una visión un poco, diría yo, conflictuada, ¿no?, tensionada frente al actuar de Carabineros, sobre todo por el tema del estallido social, y que finalmente termina generando un discurso, o sea, da una vuelta y genera un discurso y hace un apoyo, yo diría, incluso más, efectivamente, incluso más intensivo que el gobierno anterior. Entonces, pero hay una necesidad de generar una agenda de campaña política populista, que por lo menos, como bien dice Patricio, el otro tema también, y el tercer tema, la cuestión económica, ¿no?, la debacle económica, la crisis económica, son los tres temas que están siempre presentes en las campañas populistas, y dado que el voto pudiese apuntar a un voto obligatorio, seguramente las campañas populistas van a ser exitosas y van a generar una sensación todavía más peligrosa en la ciudadanía.
Sí, bueno, esto quiero, no sé si volver, porque Francis se refería a esto, como continuar en la línea de lo que plantea Monse José respecto a el ámbito comunicacional, que de alguna manera al hablar de estos temas siempre está entrelazado con lo político, ¿no? Y en el último tiempo se han agudizado, bueno, y José en cierta medida como autoridad, uno de los partidos de gobierno es incumbente en esto, pero no sé cómo lo ven internamente, pero al menos en el plano público críticas al manejo de la SECOM, ¿no? En el sentido de que podría ser más estratégico y al mismo tiempo más eficiente en la transmisión a la ciudadanía de las cosas que está haciendo el gobierno. Yo quiero señalar por el otro lado de que en términos estructurales es bien difícil lidiar con una estructura tan desventajosa para un gobierno como este, en donde uno ve que hay una línea editorial bastante generalizada que exacerba los errores del gobierno y minimiza sus virtudes. Pero el hecho, creo que si se va al análisis como más puntual de las situaciones, es que efectivamente ha habido un intento por abordar seriamente temas como el del comercio ambulante. En el caso de Mex se actuó con bastante vigor. El tema de estos sucesivos logros en el desmantelamiento del robo de madera, ¿no? Que no lo habíamos visto en los gobiernos anteriores. Uno ve una política migratoria en general y en el tema de seguridad pública mucho más seria que lo que fue el gobierno anterior, que yo diría que fue una de las grandes falencias que hubo, y uno podría seguir, ¿no? Portonazos, en fin, pero bueno. Y el tema económico también. Claro, pero me estoy quedando en esto a propósito de que el punto de partida era Yáñez, ¿no? Y lo que había ocurrido con el asesinato de este carabinero. Pero uno ve la encuesta, así como el día domingo salieron en la televisión mostrando la encuesta a Criteria, la ciudadanía le pone un 2,5 al gobierno en el combate a la delincuencia. Entonces uno me pregunta en voz alta, pero tengo un micrófono y estoy en un programa de radio, ¿qué es lo que está fallando, José? A ver, yo sí creo que tenemos un problema comunicacional y de relato, pero que no tiene que ver solo con problemas o no problemas de la SECOM. Tiene que ver también con una mala utilización permanente en el caso de la seguridad. Si uno mira para atrás, dice, Carabineros, la policía tenía un problema tan básico como que no tenían autos, no tenían patrullas, no tenían móviles, porque durante 2 años el gobierno anterior no había reforzado o no había renovado la flota vehicular. Y en un año tú generaste un presupuesto capaz de renovar la flota vehicular. Pero eso, que puede ser una situación positiva, rápidamente, por diferentes factores, incluido algunos errores propios, se te toman la agenda y te enmarcan todas las virtudes o todo lo que el gobierno ha avanzado en esta materia. Y eso es un problema de cómo comunicamos, ¿no? O cuánto comunicamos las cosas que estamos haciendo. Y creo que el mejorar y la gestión tiene que ver también con cómo nosotros mostramos más nuestra autoridad en terreno. E incluso los CEREMI en cada una de las regiones, como representantes de los ministros o el delegado, se hacen cargo también de comunicar esto nacionalmente. Hay un problema de relato comunicacional y de cómo nos vinculamos con la ciudadanía para contar aquellos logros del gobierno. Y eso pasa en cada una de las regiones y pasa también a nivel nacional. Entonces, esa vinculación, yo digo, mira, ¿por qué el gobierno empieza a subir en la encuesta producto de el control de los incendios? Tiene que ver con que se vio un gobierno desplegado y comunicando activamente lo que estaba haciendo. Creo que eso es el aprendizaje que debemos sacar para todo este año de gobierno, sabiendo de que quizás hay una línea editorial que puede ser compleja, comunicacionalmente siempre van a buscar aquellos errores y aquellas cosas donde los partidos están peleados, donde el gobierno se equivoca o donde no se hacen bien las cosas, pero hay otras cosas que también están ocurriendo, pero que no se comunican de la manera en que se debiesen comunicar. Y la utilización del problema de la seguridad es brutal. Y por lo tanto el riesgo de caer en todo tipo de gobierno populista también es brutal, y eso es un daño a la democracia, porque todos juntan, tan como lo decía Francia, el problema de la seguridad, el problema de la migración, asociando necesariamente migración a delincuencia, cosa que, y lo hemos conversado en este programa, no tiene ninguna relación directa, pero además el gobierno se hace cargo del problema en el norte,
está bien, a través del proyecto de infraestructura crítica que costó que saliera, y eso ha bajado inmediatamente la cantidad de personas que se desplazan, y ahora empieza a transformarse en un problema de relaciones con nuestros vecinos, ¿no? Con Bolivia, con Perú que no sabe qué hacer porque no los deja cruzar. Entonces, bueno, creo que ahí el gobierno está haciendo cosas que tiene que saber comunicar bien. Y creo que nuestro problema para este año es cómo comunicamos aquello que estamos haciendo y que estamos avanzando. Bueno, de hecho, el presidente la semana pasada estuvo en el norte, hoy día también está en Colchane, el subsecretario Monsalve está en la Araucanía, por lo tanto, nadie puede decir que el Ejecutivo no está presente, digamos, en los lugares donde... Sin embargo, se dice. Claro, bueno, sí. Se dice. Y llama la atención que quienes, estoy hablando fundamentalmente de los parlamentarios, incluso del exmandatario, que fueron parte de un gobierno que una de sus debilidades fue el combate a la delincuencia, que ahora estén dando lecciones de cómo el gobierno debe hacerlo, ¿no? Es llamativo ese argumento. No ha pasado tanto tiempo, ha pasado un año nomás. Y también mucho de lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de decisiones que se tomaron en la administración pasada. Bueno, a propósito de lo que dice José de el daño a la democracia, me quiero quedar con esa frase para hacer un enlace con el próximo tema que les queremos proponer, que para que lo conversemos a la vuelta de la pausa, eso sí. Porque ayer en la tarde se conoció una noticia que a mí por lo menos me llamó la atención, y más allá de analizar esto puntualmente porque tiene varias consecuencias, ¿no? La decisión de los senadores Walker y Rincón de pasar al comité de Evópoli. Ellos argumentaban que ahí tienen mayor incidencia, ¿no? Porque ahora como independientes, el partido en el que pertenecen demócratas está en formación, no existe como tal, así como tampoco existe Amarillo, en fin. Pero llama la atención porque los senadores fueron elegidos con ideas de centro-izquierda, al igual como, y esto lo hablábamos también a propósito del rechazo a la reforma tributaria, al igual que los diputados Joana Pérez, Andrés Joanet, el diputado Zafirio, Calisto, en fin. Pero resulta que a la hora de votar, votan con la derecha. Entonces llama la atención que si es que a alguien lo eligieron con un color determinado, no voy a decir rojo, pero verde, después vota amarillo, ¿no? Y creo que eso evidentemente genera un perjuicio para la democracia y para la confianza también, que está tan debilitada en las instituciones como el Parlamento, ¿no? Y la política, los partidos políticos. Bueno, quiero llevarlos a ese tema, pero a la vuelta de la pausa, porque ya son las 9:01, hacemos un breve alto y volvemos en segundos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura.
Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles con Montserrat Rolano, con Francis Espinosa y con José Toro. Bueno, Monse había dejado planteado el tema antes de la pausa. Se empieza a esfumar esta centroizquierda por el rechazo, ¿no? Y bueno, para ser bien justos, la argumentación que dan los senadores Rincón y Walker es que su incorporación a la bancada de senadores de Evópolis es por una cuestión meramente administrativa, ¿no? Que tiene que ver con que se requiere una determinada cantidad de tamaño de una bancada para poder acceder a las comisiones, para poder tener incidencia legislativa, y que es en nombre de esa cuestión que por un asunto de mutua conveniencia, ¿no? Táctica o procedimental, Evópolis y estos dos senadores del todavía partido en formación amarillo, ¿no? Es el de ellos. Demócrata. El todavía partido en formación demócrata, lleva varios veces en formación igual que amarillo, llegan a un acuerdo para hacer bancada. Pero es inexcusable que las interpretaciones políticas se hacen, más aún cuando especialmente la senadora Rincona, no tanto el senador Walker, han venido votando últimamente de manera consistente en contra de los proyectos, de las propuestas del Ejecutivo, ¿no? Bueno, ahí, José, preguntarte cómo lo ves, porque todo esto, entre otras cosas, tiene que ver con esta reflexión más estratégica que hacíamos en la época en la que se estaba definiendo si el oficialismo iba en una o dos listas respecto a cuáles son las delimitaciones, ¿no? Las políticas de alianzas y hacia dónde va lo que alguna vez conocimos como el poderosísimo centro político o la centroizquierda política. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que esta es la señal clara de la debilidad de nuestro sistema político en términos de que los partidos no tienen ninguna herramienta para efecto de poder controlar la votación de sus parlamentarios o del accionar de sus parlamentarios, y por lo tanto hoy día un candidato que sale electo por un partido de centro izquierda o de izquierda y que se quiera cambiar a otro bando, que sale uno puede decir con la votación de un sector determinado, ni siquiera pierde el cargo, da lo mismo y llega y se puede cambiar. Yo entiendo que la razón tiene que ver con administrativa en términos de cómo funciona el Senado, que funciona desde las comisiones, desde los comités, y no de manera individual. Y por lo tanto necesitan los senadores estar en un comité para poder tener acceso a voz, poder participar de comisiones o presidirlas. Pero aquí hay una reflexión, o sea, ¿cómo fortalecemos la democracia si no fortalecemos el orden de los partidos? Tiene que existir algún costo para un candidato que sale electo por un partido y después termina yéndose del partido, renunciando, yéndose a otro lado. Y eso hoy día no existe tampoco las órdenes de partido, y por lo tanto un parlamentario que vote en contra de cualquier propuesta apoyada por un partido le sale gratis y no tiene ningún costo. Entonces la pregunta es, bueno, ese parlamentario que salió electo por un sector determinado, cuando tiene este giro, deja de representar ese sector determinado y pasa a representar otro espacio de la población.
¿Eso es lógico en cualquier sistema democrático? No lo sé. Yo tiendo a pensar que como son representantes y la ciudadanía tiene representantes de una u otra tendencia, debiese existir algún tipo de fortalecimiento al sistema democrático a través de los partidos desde ahí. Mientras no demos esa discusión de fondo de cuál es el sistema democrático que queremos, cuál es el tipo de partidos que queremos también para participar en los procesos democráticos, vamos a seguir teniendo estos problemas, sobre todo además en la hiperfragmentación de los partidos que existe hoy en día, ¿no? Sí, pues para quien le toque gobernar, no solamente al presidente Boric, sino que los gobiernos que vienen es casi imposible en este contexto. Francis. Sí, rápidamente. Bueno, todo lo personal es político, dice un poco la teoría feminista, ¿no? O sea, efectivamente las decisiones personales son decisiones políticas y toda decisión en institucionalidad, digamos, parte del Estado también es política. O sea, no pudiésemos solamente señalar que es algo administrativo porque esa es una excusa bastante burda. Digamos, es una decisión política. En segundo lugar, quisiera señalar que me da la impresión que específicamente estos dos parlamentarios, no solamente a raíz del rechazo, sino que a raíz de todo el proceso constituyente, el primer proceso constituyente, uno ya venía percibiendo, digamos, ese giro hacia la derecha, desde una perspectiva de un centro más bien utópico. Pareciera ser que no existe un centro propiamente tal, aunque hay como una ansiedad política de que debiera existir un centro, pero siempre tengo mis dudas de que el centro es también una palabra bastante mentirosa. Había un recorrido, digamos, hacia la derecha. La democracia cristiana, producto de la falange, también, digamos, tiene sus raíces, sus orígenes en una visión más de derecha. Entonces, digamos, desde esa perspectiva habría una lógica. Ahora, yo quería plantear, digamos, algo un poco contrario, José, que es toda la lectura que se hace desde la posdemocracia, es decir, cómo pareciera ser que los partidos políticos ya no obedecen a una lógica tradicional de un alineamiento. Podríamos decir si eso está bueno, está malo, está correcto, incorrecto, pero pareciera ser que esa, digamos, la lógica. Y, como dicen algunos autores, pareciera ser que prima la concepción de un liderazgo más individualista y de partidos más individualistas. Entonces, nos queda la sensación que estos dos personajes son justamente una oda a esta postdemocracia, digamos, y desde esa perspectiva me parece que uno pudiese analizar y entender cómo también lo vemos a raíz digamos, del general de Carabineros, también lo entendemos como esta desobediencia civil también pudiese ser parte de esta postdemocracia. Es decir, ¿por qué habría que hacerle caso a la visión tradicional de hacer política? Concuerdo con José, sí, de que habría, digamos, si queremos seguir sustentando una democracia en partidos políticos que tengan la cantidad suficiente de militantes y que lleven todo un proceso, efectivamente debieran tener costos políticos quienes son elegidos desde una visión ideológica determinada y terminan en una visión ideológica totalmente contraria. O sea, yo he visto algunos personajes acá en la región que le ha pasado lo mismo, una especie de voltereta a lo Tomás González, así, pero de Bópoli a comunista, de comunista a Bópoli, es una cosa increíble, digamos, un aspecto súper variopinto. Entonces yo tengo la impresión de que sí, o sea que, y además todavía no se ha comprobado de manera internacional que las democracias no se sustenten en partidos políticos. Entonces, la importancia de los partidos políticos y de la militancia y en el fondo del alineamiento a los partidos políticos, porque uno ve, por ejemplo, la UDI, y la UDI siempre fue este partido como prácticamente una militancia, digamos, increíble. O sea, esta militancia, digamos, súper alineada, también nos ve desde una perspectiva también un poco más díscola, también a veces al Partido Comunista. Entonces, yo tengo la impresión de que uno puede hacer la lectura contextual de la posdemocracia, pero ¿qué es lo que queremos, en este caso, en Chile? Sí. Bueno, una de las cosas que se han mencionado es la importancia de avanzar en esta ley antidíscolos, ¿no? Creo que hay un problema estructural también en la línea de lo que plantea Francis. Hay dificultades para que la ciudadanía identifique
cuáles son los proyectos doctrinarios, ideológicos de los partidos, y quizás ahí se podría hacer más. No sé muy bien cómo, pero bueno, es un elemento. En el caso específico de los senadores Rincón y Walker, también, para ser justos, lo que hay más que arrebatos individuales es la consecuencia de la ruptura de un partido político, ¿no? O sea, aquí venía una crisis larvándose o arrastrándose hace muchos años en la democracia cristiana, que nosotros la vinimos siguiendo aquí con sucesivas e innumerables entrevistas que auguraban que esto podía llegar a ocurrir en algún momento, en la medida de que se señalaba una incompatibilidad ya, no solamente diferencias políticas, ¿no? Y que más allá de que quizás han ido renunciando por goteo, si uno lo mira en términos estructurales, lo que hay es un quiebre de la democracia cristiana, como otros quiebres que ha tenido el partido en su historia. Pero dicho esto, igual los candidatos postulan por la democracia cristiana, ¿no? Sí. Y dicho esto, igual yo le preguntaba el otro día a Carmen Frey cómo era que un partido que estaba a favor del apruebo tenía a su único representante en la Convención Constitucional a favor del rechazo. Y no se lo preguntaba para devolverme al pasado, sino para decirle, bueno, ¿qué es lo que debería esperar la ciudadanía de los candidatos demócratas cristianos en la elección del 7 de mayo? ¿No? Entonces, ahí hay una dificultad. Bueno, José, en el caso del PPD también ha ocurrido. Es un caso bien peculiar de una bancada de diputados construida por una gran cantidad de independientes, y en donde, bueno, hay casos como el de Alinco. Yo lo mencionaba el otro día, que lo voy a mencionar todas las veces que pueda, ¿no? Que cuando lo echaron de la bancada dijo, voy a ver cuál es la bancada que me ofrece más, y a esa me voy, ¿no? Como si esto fuera una licitación. Y a mí me parece que eso ya es una degradación extrema de la actividad política, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Porque me imagino que con partidos débiles es difícil avanzar en esto, pero se hace imprescindible, porque si no, no vamos a poder reconstruir el puente entre la ciudadanía y la política representativa. Es que uno necesita partidos fuertes, partidos transparentes, partidos democráticos, tiene que tener mecanismos de esa naturaleza, con sujeción y fiscalización por parte del servicio electoral. O sea, yo creo que uno tiene que construir una institucionalidad política basada en los partidos de carácter fuerte y que permita reconectar a los partidos con la ciudadanía, y también que cuando un diputado electo renuncia al partido tenga un costo. Cuando alguien independiente sale por una determinada lista también tenga un costo. Ahora, esto es bien contracultural en nuestro sistema político, porque efectivamente está la concepción general que tú votas por la persona más allá del proyecto político que representa. Entonces tú no tienes una votación de lista o de partido individual como otros sistemas políticos, sino el voto es personal e individual, y por tanto te dicen que si tú votas por una determinada persona, no estás votando por el partido, sino por la persona, y lo que vale es lo que la persona dice. Y tú dices, bueno, pero si esa persona va por un partido es porque representa ese partido y representa las ideas que ese partido tiene. Si no pudiese ir de manera independiente, que pudiese ser. Entonces, yo creo que tenemos que tener partidos fuertes, sólidos, democráticos de verdad, con fiscalización de sus procesos democráticos, que esto no significa meterse en la democracia interna de los partidos, sino significa que la democracia interna opere y funcione. Y ahí el rol fiscalizador del servicio electoral es fundamental. Transparentes, porque también es importante determinar sobre todo los ingresos de los partidos, los gastos de los partidos, en qué se gasta la plata, que hoy día ocurre, hoy día hay una gran cantidad de normas sobre eso y los partidos estamos el ejercicio súper controlado en qué gastamos o no gastamos, pero eso hay que seguir profundizándolo, porque eso nos va a permitir decir entonces que si yo fortalezco los partidos, puedo llegar a tomar la decisión de que cuál es el costo político para un parlamentario si deja el partido, si renuncia, si se va de la bancada que ese partido tiene. Nosotros en el PPD, que acostumbramos a llevar independientes dentro de nuestra lista, no tenemos un problema per se con eso, porque en general ha habido una conducta unitaria de las bancadas, salvo excepciones, y que claro, en el caso del diputado Alinco fue militante del PPD durante muchos años, después renuncia, después vuelve, se va. Hay todo un proceso, porque finalmente te sale gratis renunciar, como te sale gratis votar en contra de una decisión colectiva del partido, porque no tiene ningún costo en el Parlamento.
Sí, bueno, quiero llevarlas a otro tema que se relaciona mucho con lo que hemos estado hablando y que tiene que ver con el comportamiento que ha tenido la oposición o la derecha, la centro derecha en las últimas semanas, ¿no? A propósito de lo que pasó con la reforma tributaria, pero no solamente eso. Entre paréntesis, respecto de la reforma tributaria, han sido varios los que han salido a criticar también la posición que ha tenido el sector. Lo mencionábamos ayer, el caso de Eduardo Engel, el presidente Lagos, ha sido bien criticado. Menciono estos ejemplos porque no son representantes necesariamente del oficialismo, o del oficialismo más duro, por así decirlo. Pero hemos visto en las últimas horas que la oposición no solamente ha tenido una postura bien dura respecto de la reforma tributaria, sino que también sobre la reforma previsional. El lunes se constituye esta mesa técnica que tiene el propósito de informar y también de recibir opiniones sobre con personas que no participan de las comisiones de trabajo. Y que la idea del gobierno es que fuera una cuestión bien transversal, pero la oposición, el Partido Republicano, algo que era totalmente esperable, pero Chile Vamos también decide restarse de esta instancia. Lo hace el lunes y lo hace el día de ayer también. Y ahí, Francis, te quiero preguntar cómo ves esto, porque lo hemos hablado harto respecto de la reforma tributaria, son temas que son necesarios de sacar adelante y urgentes. La reforma tributaria es algo urgente porque sirve para financiar un montón de otras cuestiones que se requieren con prontitud, como el tema de la PGU, entre otras, y el tema previsional, ¿para qué decir? Negarse solamente a escuchar o a estar en una instancia con el gobierno parece ser de un obstruccionismo que no voy a decir que no hemos visto, porque sí lo hemos visto anteriormente, pero que no contribuye nada al avance, ¿no? de un gobierno que quiere desplegar su agenda legítimamente y que también está mostrando disposición al diálogo. ¿Cómo ves toda esa situación y cómo lo proyectas? Porque, claro, esto está el tema tributario, previsional, probablemente durante este año se dé el debate respecto de la reforma de salud. Son temas urgentes y sentidos por la ciudadanía, pero hay un sector que al parecer no quiere avanzar o quiere avanzar solamente en su línea, digamos. ¿Cómo lo ves? Sí, rápidamente, porque tengo acá algunos problemas de taladrado. Bueno, en primer lugar, señalar que hay, yo diría, un histórico, perdonen, hay un histórico... Se escucha el taladro, pero no fuerte, Francis, así que... Solo para que sepas que te molesta más a ti que a nosotros, ¿ya? Así que... ¿ya? Te lo tengo en la oreja. Sí. Hay un histórico a raíz del proceso constituyente anterior en la cual la derecha ha ido generando, pareciera ser una pedagogía el rechazo, ¿no? Entonces pareciera ser que todo hay que rechazarlo, ¿no? Eso lo hice en realidad Yamel Alpí, con respecto al proceso constituyente. Ahora, lo que digamos, se ha visto, yo diría específicamente un poco el año pasado y este año, con estas, bueno, yo le llamaba estos coups d'état, o pequeños golpes blandos que se hacían, no en las comisiones, en los parlamentos, no, donde había que sacar a la gente de gobierno y poner a gente a la derecha en las comisiones. Pareciera ser que eso también, digamos, un antecedente de cómo la derecha ha ido endureciendo y se ha ido volviendo en una oposición un poco más destructiva que constructiva. Digamos, la excusa que siempre se da es, bueno, pero durante el gobierno de Sebastián Piñera también, digamos, la oposición fue destructiva. Pero tengo la impresión de que en el fondo eso va mermando, en primer lugar, la reputación. Saquemos a republicanos, ¿no? La reputación en términos de ponerse de acuerdo en temas país, digamos, en favor de la derecha. Eso pudiese mermar también sus posibilidades de un futuro gobierno digamos, insistiría que es el momento clave en el cual, por ejemplo, los errores no forzados del gobierno pudiesen generar instancias, digamos, de un planteamiento más proactivo
de una derecha más proactiva en favor, digamos, de la búsqueda de un próximo gobierno. Entonces, eso definitivamente no se ve, digamos, mucho el patear el tablero, el tirar piedras, se ven, digamos, este tipo de acciones y queda la sensación en la ciudadanía que simplemente es una derecha amurrada frente a todas las decisiones de país que se tomen y la necesidad, digamos, de rechazar todo lo que se plantee. Entonces, frente a eso, efectivamente, no es democracia. No es democracia, digamos, estar rechazando todo. Lo que es democracia sí es construir acuerdos, ceder, negociar, dice Hannah Arendt, y no estar en la visión de Carl Schmitt del conflicto permanente. Sí, yo no dejaría, disculpa Pato, muy cortito, yo no dejaría de lado el factor republicano, porque yo creo que en lo que estamos hablando incide bastante. Es evidente que los republicanos están tironeando, para decirlo en términos coloquiales, a Chile Vamos, y eso se ha visto mucho el último tiempo. Sí, es un factor, pero también es un factor que hay que tener ahí contenido, porque es cierto que es cierto que los republicanos inducen a Chile Vamos a que sea más duro, o que sean de una derecha más dura, pero también es cierto que en Chile Vamos hay dirigentes que siempre han sido una derecha súper dura, no es que se hayan puesto de derecha dura ahora, ¿no? Pero sí, es uno de los factores para el análisis. Ahora, José, hablábamos con Monse en la pausa, invocando un muy interesante comentario que hacía ayer Aldo Casinelli en Política en Vivo con Yasna Levine y con Felipe Pozo, respecto a este mal negocio y falta de mirada de mediano y largo plazo de las oposiciones en Chile cuando entran en una perspectiva obstruccionista, ¿no? Es decir, si uno se niega a resolver o zanjar ciertos debates en el gobierno en el cual les toca hacer oposición, cuando te toque ser gobierno, no solamente te vas a encontrar con una hostilidad equivalente de parte de quienes han pasado a la vereda al frente, sino que además te vas a quedar con los problemas sin resolver, ¿no? Entonces, esto por un lado, y que tiene que ver con la dinámica del funcionamiento de las relaciones entre gobiernos y oposiciones, y bueno, a ti como dirigente te ha tocado estar en los dos lados, ¿no? Entonces, preguntarte sobre eso más en general, y incorporo como elemento al análisis incluso que el propio oficialismo ha hecho su propia mea culpa respecto a que en algunos momentos del gobierno anterior, más allá de que fue un gobierno que ocurrió en circunstancias bien particulares y con hechos bien particulares, esto no lo vamos a blanquear ahora, en el mismo oficialismo se ha reconocido que en ciertos momentos se fue innecesariamente intransigente, ¿no? Pero bueno, una mirada más general también, o más de largo plazo. Llama la atención que en un país como este, en todos los gobiernos haya reforma tributaria. Son gobiernos de 4 años. En todos los gobiernos hay reforma previsional. En todos los gobiernos hay... Lo que quiere decir es que nunca hay una verdadera reforma, ¿no? Y de alguna manera la acumulación, las molestias, los problemas se van guardando en alguna parte que luego aparecen en forma de estallido social, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es cierto que una determinada conducta legislativa no tenga la larga consecuencia en cuáles son las dinámicas sociales, ¿no? Bueno, ahí, José, te cedo la palabra. Bueno, yo creo que este es el gran problema de nuestro sistema político en general, que es la falta y la capacidad de ponernos de acuerdo con los temas importantes y dejar aquellos temas bien de lado. La reforma previsional es un tema que por lo menos tiene 10 años de deuda con el país. Bachelet presentó un proyecto y no avanzó, Piñera presentó otro proyecto y no avanzó, el presidente Gabriel Boric presenta otro proyecto, y si usted me apuran y miro hacia atrás, digo, ¿sabéis que pareciera ser que los proyectos eran bien parecidos, con diferencia bien mínima entre uno y otro, y no tenemos ninguna capacidad de avanzar, porque estamos en posiciones, cuando nos tocó ser oposición, también en un minuto de carácter bien obstruccionista y negativo, y que uno asume que se equivocó en algunas condiciones, y hoy día tenemos la misma receta por parte de la derecha, porque pareciera ser que esa es la receta del éxito para llegar al poder, independiente de cuál sea el costo y el resultado para la ciudadanía. Yo creo que tenemos que salir de esa posición de trinchera y de verdad generar acuerdos transversales que permitan hacernos cargo de los problemas que hoy día la gente tiene en términos de pensiones, en términos de seguridad que se bajan de la mesa porque no les gustó A, B o C, y en la propia reforma tributaria. Y claro, tú dices, mira, todos los años los gobiernos plantean reforma tributaria. Bueno, parece ser que no estamos teniendo la discusión en profundidad.
cuál es el pacto tributario que necesita un país para avanzar en derechos sociales garantizados y en un estado de bienestar. Y hay que tener la discusión de fondo, de cuánto van a pagar las empresas, cuánto de integración, cuánto pagan las personas, porque la ciudadanía nos va pidiendo que el Estado desembolse más gasto en términos de situaciones que son completamente necesarias, pero los recursos son los que son. Y por otro lado también tengamos un acuerdo entonces también transversal que fomente la inversión y el desarrollo económico, porque claramente el país necesita crecer para garantizar cualquier derecho social. Bueno, ahí todos los partidos políticos, independiente de su posición, tenemos que salir de la trinchera, aprender a conversar y a negociar, aprender a ceder también, para poder construir un acuerdo que permita un poquito más de estabilidad y que permita resolver los problemas de la gente hoy día. Sí, suena muy razonable lo que dice José, pero si uno se va a la Cámara, sobre todo a la Cámara, mucho menos en el Senado, por ejemplo, las intervenciones en el debate sobre la reforma tributaria, yo creo que estamos lejos de ese clima, muy, muy lejos. Bueno, eso y es bien lamentable, no para este gobierno ni para el que sigue, sino para el país. Necesitamos ponernos de acuerdo en cuestiones que son urgentes y eso tiene que ser ahora. Bueno, son las 9:29, tenemos que terminar esta parte del programa. Sigue Radio Análisis, por cierto, pero el panel queda hasta acá. Agradecer a José Toro, como siempre. José, muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, Montserrat, muchas gracias, Patricio, y gracias, Francis. Francis Espinosa, lo mismo. Muchas gracias, que estés bien. Gracias, Monse, Patricio y José. Un placer, un abrazo. Y con Patricio nos vamos a una pausa, volvemos en instantes. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.